Bueno, estamos de vuelta. Recuerden que estamos en el Conex hoy, mañana y el sábado con distintas actividades y distintos stands de los que pueden participar. También tenemos actividades de nuestros sponsors. Tenemos una actividad en el stand virtual de Crowdar que pueden ver a través de la app donde están registrados para ver este vivo. Van a estar sorteando 5 certificaciones Brightest, así que aprovechen porque están buenísimas. Y mañana viernes de 15 a 17 acá en el Conex tenemos un workshop de Lockpicker que van a estar enseñando algunas nociones básicas de funcionamiento en los distintos mecanismos de seguridad física también. Súper interesante, algo a lo que quizás no estamos tan acostumbrados en este mundo. Así que aprovechen. También tenemos algunos workshops. Tenemos landing page desde cero, Atomic Design Workflow con React y Contentful, donde nos van a estar enseñando, bueno, a armar una landing page con estas tecnologías. A las 16:30 hora argentina pueden ver qué requisitos necesitan para participar en su AppCard. Y también tenemos de 0 a 100 con Postman para API Testing a las 16:30 también hora argentina. Lo mismo, revisan los requisitos en su AppCard. Bueno, ahora vamos a ir con la próxima charla, que es Creando caos en los microservicios. ¿Estás buscando invertir en tu carrera? Podemos ayudarte. Tenemos una herramienta enfocada en desarrolladores y profesionales de TI en formación y con experiencia. Capacita Más ofrece contenido técnico en 3 pilares distintos. Conoce más. Aprende. Aquí comenzarás tus estudios en la nube con materiales para niveles principiantes e intermedio. Aprende desde las principales herramientas de Google Cloud hasta programación. Practica. Es hora de aprender con práctica. Con los laboratorios, cursos y desafíos, crea rutas de aprendizaje y obtén insignias de habilidad de Google Cloud. Crece. Al recorrer tu camino de estudios, te vas a perfeccionar y obtener certificaciones. Además, vas a poder intercambiar experiencias con otros desarrolladores y hacer networking en las comunidades de Google como Innovators. Toda una experiencia personalizada y colaborativa con otros innovadores del mercado de TI. Capacita Más es simple, intuitivo y el mejor lugar para quienes quieren avanzar en su carrera. Únete. Bienvenidos a esta charla acerca de creando caos en los microservicios, acá con mi amigo Miguel Valdés. Buenas, ¿qué tal? Nos vamos a presentar porque si no van a decir quiénes son estos jovencitos. Jovencitos es porque nos queremos mucho, porque somos gente grande. Miguel, si querés arrancar vos, así no monopolizo yo el micrófono. Bien, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel, backendero Java toda la vida, y estamos acá para hacer una pequeña charlita sobre Chaos Engineering. Y mi nombre es Andrés Saco, soy también technical leader, backend, escritor, speaker, hago de todo un poco, carpintería, albañilería, alguna de esas cosas. Así que, bueno, ahora yendo en concreto a la presentación que están viendo, vamos a empezar a explicar un poco acerca de una situación real y cómo lo fuimos resolviendo. Así que, Miguel, si querés hacer los honores. Muy bien. Bueno, lo que tenemos ahí un poco también nos guía. Imaginemos un escenario de falla en la cual tenemos un ecosistema de microservicios que dependen unos de otros, y hay uno de ellos que es un poco más llamado que el resto internamente. La situación de falla es, de golpe empezamos a tener en producción un montón de lagueo en los requests vistos desde el punto de entrada de los microservicios que se ve acá, y no sabemos por qué es. Lo que nos sucede después, terminamos descubriendo, el lagueo tiene que ver exactamente con ese microservicio, que tiene una única base de datos, pero recibe un montón de requests de todos los microservicios, con lo cual, cuando empieza a estar lento, todo lo que está alrededor empieza a estar lento.
La solución de esto, al final, de todo el dolor, terminó siendo encontrar mecanismos de caché para una aplicación que podíamos darnos el lujo de cachear durante un tiempo determinado, y eso aceleraba mucho más y evitaba muchos ricos innecesarios, que estos eran cada uno de los ricos que la plataforma tenía. Esto es un punto de introducción al tema de que nosotros podríamos haber encontrado esto de una manera más sistemática y tal vez más inducida y más prolija. Claro, lo que menciona Miguel, y ahora voy a ir a la definición un poco de qué es esto de ingeniería de caos o chaos engineering, es que si bien es un escenario medio raro, puede pasar y es muy difícil de reproducir a veces en nuestros ambientes locales. O sea, en mi máquina, ¿cómo hago para simular la latencia o que empiece a fallar algo, digamos? Entonces, apareció un concepto hace muchos años que se llama ingeniería del caos o chaos engineering, que la idea básicamente, o lo que propone, es que por medio de experimentos, no testing, no test, digamos, sino realizar de alguna manera cambios en el comportamiento de mi plataforma, microservicios y base de datos, yo pueda tener cierta confianza al respecto de, bueno, ¿qué va a pasar con mi plataforma si pasa determinada cosa? ¿Cómo responde la plataforma en sí? ¿Qué va a suceder? ¿Va a seguir respondiendo? ¿Los requests se van a encolar? ¿Va a explotar la plataforma en su totalidad? Y eso lo que nos va a permitir a nosotros es, una vez que nosotros vemos cómo se comporta la plataforma, dado, ¿no?, que una base de datos se caiga, que una aplicación empieza a tardar más en responder, que empiezo a tener fallos de manera aleatoria en la plataforma, eso seguramente va a generar que yo detecte esos problemas, los analice, implemente una solución y cuando vuelva a hacer estos experimentos, yo voy a estar tranquilo de, listo, a determinada situación puede pasar lo voy a contener, digamos. Igual de alguna manera, si, por ejemplo, no lo solucione, por lo menos yo ya soy consciente de que tengo un problema, digamos. O sea, tipo, si pasa esto, va a pasar esto en la plataforma, o no. De ahí es un poco, digamos, el espíritu de esto, digamos. Es entender situaciones medio raras que pueden llegar a pasar. Y ahora vamos a ¿qué no es, Miguel, ingeniería del caos? Bueno, un poco viniendo a colación en lo que estaba diciendo Andrés recién, está bueno pararnos un poco en entender qué no es como punto de partida. ¿Qué podemos esperar y qué no podemos esperar? ¿Qué podemos esperar nosotros de Chaos Engineering como disciplina? Ciertamente la disciplina no es una metodología, como dice en la PPT, de testing. Como todos nosotros conocemos el testing, dado determinada entrada, queremos acertar determinados resultados. Bueno, no es eso. No es algo que, tampoco es una plataforma, digamos, que analice nuestro ecosistema o nuestras aplicaciones y nos diga qué hacer o cuál es el estado de bienestar que tiene esta plataforma. No es una solución mágica, por ahí la analogía que a nosotros nos gusta poner es el que todos nosotros conocemos, o creo que la mayoría conoce, herramientas como Sonar, que analiza estáticamente y te puede mostrar determinado nivel de cobertura, o te puede decir tenés determinados bugs o code smells. No es eso, sino que es algo mucho más dinámico y mucho más difícil de establecer en determinadas casuísticas o determinadas formas de hacerlo. Es un poco, creo que es un buen punto de partida para empezar a ver, bueno, entonces, ¿qué es esto? Sí, como dice Miguel, esto es un poco medio que artesanal, como es, digamos. No van a leer un manual de, tiene que probar todos estos posibles casos o escenarios. Es como, bueno, tenés que entender tu plataforma un poco y en base a eso ver qué escenarios o qué experimentos haces. Pero bueno, vayamos un poco a la historia de esto y cómo nació esto, porque tipo, nació hace 5 minutos, me van a decir todos, y la verdad es que no, tiene un montón de tiempo esto. Nació en el 2006, Amazon empezó de alguna manera a hacer como
pruebitas con errores de manera regular, como para probar qué pasaba si se me caía una región o una Z, digamos un data center en su conjunto, y a ver cómo reaccionaba mi plataforma. Esto lo hicieron de manera regular, pero no con un pensamiento de necesito probar tal cosa, tengo una hipótesis y entonces voy a comprobar si esa hipótesis es de verdad, sino es como, bueno, tiro el data center, ¿qué pasa? Y en ese qué pasa, quizás era como, podía pasar un montón de cosas. No había como una organización en relación a lo que se quería probar. En el año 2011 aparecen medio como los fundadores de esto, que es Netflix crea Simian Army, que básicamente era una tool que permitía generar experimentos. Experimentos es, dada una situación X, yo quiero ver cómo funciona, y que empezaba a introducir, digamos, fallos de manera aleatoria en toda su plataforma. Al principio, y es muy cómico, arrancó, crearon la tool y se la dejaron a una persona que era como el que la empezó. Le dijeron, hacete cargo de esto, haceme los experimentos, y vamos viendo. Al año, o sea, en 2012, le dijeron, armate un equipo. Y se creó un equipo entero de chavos engineering, digamos, en torno a eso. O sea, el potencial que le dio Netflix en ese momento, sin un marco, sin algo que contenga a ver qué había que hacer y qué no. En el 2015 se definen un poco los principios. Hay un manifiesto dando vuelta que es de donde tomé la definición, digamos, de qué es Chaos Ingeniero o Ingeniería del Caos, que tiene más o menos qué cosas debe seguir o qué deberías hacer a grosso modo, porque es un manifiesto y son lineamientos de lo que es Ingeniería del Caos. Y basado en eso, muchas otras compañías desde el 2015 adelante se sumaron a esto, compañías como LinkedIn, Capital One o Google, cada una de ellas con distintos scopes, digamos. O sea, por ejemplo, LinkedIn, para que todos nosotros no nos demos cuenta de que estoy haciendo una prueba y algo falla, les dijo a las personas que, digamos, van a ver cómo se comporta la plataforma, le tenés que agregar un header en tu navegador. Entonces, si falla, te va a llevar a vos, al resto de la población mundial le va a seguir andando. Y Capital One, por ejemplo, dice, ejecutamos estos experimentos en un horario muy raro, donde no haya casi personas usando la plataforma, para minimizar el riesgo de que Capital One es como algo relacionado a lo que sería el tema financiero, que tiene muchas regulaciones por el mercado de Estados Unidos. Entonces, si se empieza a perder plata, como que la gente no va a sentirse muy feliz, que digamos. Así que básicamente, nada. Eso es un breve recap de la historia. Ahora, ¿qué puedo detectar? Vale la pena aclarar también que son distintos los scopes, ¿no? Porque ahí Andrés estaba mostrando cómo empezó desde AWS, que es una empresa que ofrece infraestructura básicamente, y contra Netflix, que es una compañía que lo que necesitaba era hacer fallar su ecosistema de microservicios. Esto ya no es infraestructura, sino es un servicio final al cliente. Es muy interesante, son dos niveles muy distintos de resiliencia. Entonces, ¿qué puedo detectar? En ese sentido, lo que puedo detectar es bastante amplio, ¿no? Puedo ver cómo se comporta mi sistema, sobre todo cuando yo genero determinados escenarios de combinatoria de problemas, como puede ser una falla en disco, además de le lleno la memoria a determinado pod, o genero latencia artificial, y luego con tráfico orgánico o inorgánico, puedo ver qué sucede con la totalidad del sistema, mirando siempre las partes que me interesan. También puedo ver problemáticas de resiliencia, ¿no? Las problemáticas de resiliencia son qué pasa con mi aplicación cuando hay realmente problemas, si está preparada o no para resolverlos. Y luego, bueno, obvio, como dije antes, si estoy experimentando con temas de recursos, bueno, si me quedé sin memoria, o si me estoy quedando con poca memoria, qué pasa con mi sistema, me entero, no me entero, todo ese tipo de cosas que van un poquito de la mano también por ahí, errores, etcétera, Sí, ¿no? y también o sea, uno puede llegar a detectar cosas que son
poco frecuente, digamos. O sea, es poco frecuente también que se haga una combinatoria de todas estas cosas, porque así como podés tener problemas de recursos, podés tener problemas de que se caiga una región, podés tener miles de problemas dando vuelta, entonces son cosas que vos, es medio improbable que puedas probar de alguna manera con alguna tool de test, digamos. Encontrás puntos ciegos, digamos, encontrás cosas que nunca se te hubiesen ocurrido que podrían llegar a fallar y cómo reacciona tu sistema. O sea, le estoy pegando de una API A a una API B. ¿No se te ocurrió quizás que esa API pueda fallar? O estoy accediendo a un archivo en el disco del container donde está mi aplicación. ¿Qué pasa si no tenés permisos? ¿O qué pasa si...? O sea, como que tenés un gran abanico de cosas que podrían llegar a pasar, que si no usas esta disciplina, esta metodología, es como que es muy difícil de que llegues a encontrarlo. Obvio que van a aparecer, porque en un entorno productivo pueden aparecer, pero la cosa es, de alguna manera es, che, anticipémonos a que el problema nos estalle en la cara, digamos. Ese tipo de cosas son las que se pueden detectar. Exacto. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Esto en general tiene como un proceso de ejecución, digamos, o un proceso de cómo funciona. Uno, primero definimos la hipótesis que quiero probar, o sea, tipo, yo quiero probar de que si el microservicio al que le estoy pegando tiene más latencia, yo voy a seguir funcionando o voy a ver si la plataforma responde. Es como una sentencia, pero no hay assert, no hay necesito validarlo. Es mi idea de lo que va a pasar. Puedo estar totalmente equivocado. Después de eso, vamos a necesitar una tool que se va a encargar de modificar el comportamiento del sistema, agregándole determinadas cosas, más latencia, cosas que ahora dentro de unos instantes vamos a ver con Miguel. Voy a ejecutar el experimento, que es una de dos: o hago un par de requests contra cierta API y veo cómo se comporta, genial, o puedo decir, dejo por una ventana de tiempo abierto las modificaciones y veo cómo se comporta el sistema, digamos, de manera orgánica sin que yo tenga que hacer requests. Una vez que se termina esta prueba, digamos, yo tengo que hacer rollback del sistema, lo tengo que volver al estado anterior, porque si no, básicamente me van a saltar alertas por todos lados, managers, CEO, CTO, todos nos van a venir a buscar qué pasó, digamos. Es un poco eso, o sea, tipo, hago la prueba, hago lo que quiero chequear si la hipótesis es válida o no, y cuando termino, vuelvo todo al estado anterior. Eso es un poco la definición. Claro, bueno, medio que de ahí y de lo anterior que estábamos diciendo, vienen justamente todos los tipos de fallas que nosotros podríamos llegar, entre otros, ¿no? Porque hay más, que podríamos llegar a generar de una manera planificada. Y esto primero habría que aclarar que es bueno que uno, cuando va a definir una hipótesis, primero sepa cuál es el estado estable del sistema que uno está queriendo experimentar. Es decir, mi sistema se debería comportar con este tipo de latencia, tiene esta cantidad de requests, lo más probable que falle pasa por acá. Es decir, me hago una idea de cómo se comporta normalmente mi sistema para después tratar de sacarlo de esa zona de confort. ¿Cómo lo saco de esa zona de confort? Puedo inyectar latencia dentro de un servicio. Yo le pego a una API y yo le digo a esa API, o lo hago a nivel container, a nivel cluster, le digo, bueno, cualquier request que llegue acá, o uno de cada 10, tarda, no sé, 10 segundos. A ver qué pasa, da timeout. La latencia es algo bastante importante y bastante difícil de reproducir, digamos, ¿no? Puedo generar fallas en la red, que es medio una intermitencia más que una latencia, o la caída de una aplicación, que pasa directamente a tirar un contenedor, tirar un pod abajo, que son fallas muy comunes, digamos, que suele pasar. Incluso puedo aislar una región entera, puedo aislar un nodo del clúster, incluso, si estamos en Kubernetes, o en cualquier clúster. Puedo estresar recursos o generar fallas random. Fallas random puede ser directamente a nivel de servicio un 500, un 400, o sea, respuestas no esperadas, digamos,
que en realidad deberían ser esperadas, pero bueno, uno dice, esto no es el comportamiento feliz del sistema. De esa manera, uno llega a poder, incluso a, como decía antes, combinarlas, y entonces sí, un poco, ¿no? La cabeza hace kabum, decís, mirá, combiné esto, y me pasó esto que si hubiera sido solamente latencia no pasaba. Ese tipo de cosas, que son situaciones productivas, que son difíciles de encontrar, uno finalmente, como decía Andrés, las termina encontrando, porque el sistema falla en algún punto, pero entre la gran bola de casos de éxito, a veces encontrar esos puntos es complejo, porque son, en general, uno espera los menos, ¿no? Sí, tal cual. Es difícil a veces de imaginarse esto hasta que empiezan a pasar errores cuando tenés una plataforma distribuida con muchas cosas y es como que decís, ¿y cómo hago para probar esto si de verdad lo solucioné, digamos? Porque tengo un problema, lo fixé por todos lados. Imaginémonos sin Chaos Engineering, digamos, cómo lo resuelvo. Y para eso, para ver cómo lo solucionamos, aparecen las hermosas herramientas. Hay varias, algunas son pagas, otras son gratuitas. Dentro, digamos, de la comunidad hay algunas que son exclusivas, digamos, de una tecnología, como el monito que aparece abajo de todo, que es Spring Boot, Chaos Monkey for Spring Boot, digamos, que básicamente te permite modificar el comportamiento de tu microservicio, introduciendo las fallas que mencionó Miguel antes, digamos, o sea, incrementar la latencia o producir errores random, pero está acotado solo a una tecnología, o sea, solo a Java, solo a Spring Boot, o Kotlin y Spring Boot, digamos, es como que está ahí. Después tenés un abanico donde tenés Chaos Mesh, que ahí ya funciona más, se mete dentro del mesh y empieza a hacer modificaciones, las mismas fallas, pero en ese nivel, digamos, no tiene una interfaz gráfica que sea muy amigable. Chaos Toolkit, digamos que ahí esta sí es una paga, digamos, tiene una interfaz hermosa que se conecta con tu servidor de cloud, AWS, Google Cloud, Azure o whatever, y vos le definís los experimentos, podés también medio que programarle cuándo los querés ejecutar, y te da como un reporte de qué pasó, digamos. Pero de nuevo, hay que pagar. Chaos IQ es una versión gratuita, no hay UI, es todo escribiendo un JSON, y puede combinarse con la del monito que mencioné al principio para hacer los experimentos. De nuevo, es muy artesanal y hay que ejecutarla a mano. Limutus, esta está soportada por por el abanico, digamos, de la Cloud Native Formation, que básicamente le da soporte a esta tool. Tiene un montón de experimentos ya definidos que se comparten entre la comunidad de cosas que se pueden estar probando. Y tiene una interfaz gráfica bastante amigable, teniendo en cuenta que es una versión gratuita, que vos te lo podés bajar, tiene soporte en los diferentes cloud providers, lo cual si querés arrancar y no tenés mucha idea, es genial. Y por último está Gremlin, que es como el tope, digamos, son los pioneros en esto. La herramienta gráficamente es superior a las demás, podés hacer un montón de cosas que en el resto no, pero de nuevo hay que pagar y depende mucho de los casos que quieras probar. Como para que se den una idea, digamos, de cómo se ve esto en Limutus, por ejemplo, acá les aparece como el workflow de ejecución, instala los experimentos, borra los pods, revierte los cambios, hace un montón de cosas, pero es como que tienen algo un poquito más amigable y que no es tan feo, digamos, como correrlo por línea de comando, que ya me pasó. Eso se ve lindo. Eso se ve lindo. ¿Primeros pasos, Miguel? Bueno, en general, cuando uno arranca con esto, un poco hay una incertidumbre. Tal vez está bueno, digamos, tener como ciertas guías, ciertos primeros pasos, y si hablamos de primeros pasos, obviamente estamos hablando de estar ejecutando fuera de, por favor, de producción. No prueben esto. Yo arranqué a hacer Chaos Engineering y soy un equipo de una persona, y por consola rompí producción.
No. Genial. No. Ahora, se puede probar en ambientes bajos si es, digamos, es apropiado primero probarlo y ver que los pasos de ejecución que uno va a tomar primero son adecuados en esos ambientes, y si rompo algo no hay ningún problema, porque es un ambiente bajo. Obviamente, a pesar de ser un ambiente bajo, uno tiene que estar de acuerdo con el resto de los equipos y decir, che, voy a hacer esto, y más aún cuando lo va a hacer en producción, ¿no? Una cosa muy importante en este sentido es, yo bromeaba con el tema de soy una sola persona, por más que sea una sola persona, es importante que, a pesar de que uno tenga otras tareas, que todavía no haya nada oficialmente dentro de la compañía, sí definir cierto ownership. Ownership me refiero a yo me hago responsable y yo tomo el seguimiento de esto, porque es algo que no va a tener sentido ejecutar una única vez o una vez cada año, sino que es algo que uno quiere ver cierto progreso. Entonces es conveniente que haya alguien que siga ese progreso y además que le dé mantenimiento, porque esto puede llegar a evolucionar bastante con el tiempo. Entonces por ahí salimos de una herramienta por consola open source y la empresa le ve el potencial y decide pagar, y entonces nos vamos a Gremlin y de golpe las cosas cambian. Entonces incluso por ahí hay un equipo ya, ¿no? Dependiendo mucho de la escala de todo esto. Crear en la misma línea las historias de los resultados y conservarlos para poder después hacer comparativas, ¿no? Che, vengo mejor, vengo peor, introduje algo que de repente hizo que mi plataforma sea menos resiliente, me mandé alguna cagada. Básicamente uno lo ve cuando guarda los resultados y empieza a tener posibilidades de comparar. Y bueno, de la mano de lo mismo, definir cuándo va a ser la próxima, esto tiene que ver con darle una periodicidad dentro de las posibilidades que cada uno tiene, ¿no? O sea, si se me está prendiendo fuego la plataforma, no me voy a estar preocupando por Chaos Engineering probablemente, pero si estoy en un momento de crucero y estoy bien, por ahí puedo hacer una planificación más clara, digamos. Y para cerrar, digamos, la charla, hablemos un poco de buenas prácticas de esto, digamos. Es no ejecutarlo siempre. Por favor, no lo metan en un pipeline de ejecución, por el amor de Dios, porque nos van a matar a todos. Como decía Migue, guardar los resultados para compararlo de manera histórica. Comunicar, por el amor de Dios, y que van a hacer una prueba. Esto es más que nada porque cuando empiezan a hacer pruebas de caos, empieza a fallar todo y todo el mundo empieza a volverse loco. Si están notificados de que uno va a hacer una prueba, es como que son conscientes, ok, son los chicos que están jugando, a ver qué pasa con el sistema. Tranquilo, no es que se nos caiga abajo la empresa. Reducir el scope en tiempo, en cantidad de usuarios, en lo que sea, pero tratar de no hacer una caída masiva del sistema. Tratar de probar en escenarios reales, si bien al principio, como dice Miguel, no lo prueben en producción, primero hagan la prueba en ambientes bajos, pero cuando lleguen a producción, y si están en ambientes bajos, díganle a alguien de otro equipo que haga pruebas, digamos, cosa de que sea agnóstico, el orgánico, digamos, lo que pase. Y por último, entender, que es lo que dijo Miguel, cómo funciona el sistema, porque si no entendés cómo funciona en modo normal, no vas a saber cómo debería comportarse cuando algo empieza a fallar. Es súper importante el tema de la comunicación y que no lo corran en un pipeline. Sus managers se lo van a agradecer un montón. Así que, por último, estamos abiertos a responder sus dudas, consultas que tengan sobre esto y nada. Sí a potenciar tu talento en un lugar en constante transformación. Sí a trabajar con metodologías ágiles. Sí a vivir con mirada sustentable. Sí a oficinas en las que estamos conectados. Sí a una cultura de aprendizaje continua. Sí a equipos con los mejores talentos.
Sí a la innovación. Sí a divertirte con el mejor equipo. ¿Trabajar en ICBC? Sí. Vení a vivir la experiencia ICBC. Bueno, estamos de vuelta para el Q&A con Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por sumarte de forma virtual. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar otra vez en la Nerdiala como el año pasado. Bueno, nos alegra que estés acá repitiendo y ¿estás listo para las preguntas? Dale, no hay drama. Dale, vamos. Acá Pablo pregunta, ¿con qué herramientas logran hacer ese tipo de pruebas? Bueno, algunas las mencionamos y perdón, voy a sacar un poco el auricular, aunque parezca que lo estoy haciendo a propósito, pero si no me quedo sordo. Algunas las mostramos ahí. Creo que la más accesible por el tema, digamos, a nivel costos es Dimutus. La podés instalar en Kubernetes si tenés un clúster, digamos, y de alguna manera tiene una interfaz gráfica bastante interesante y podés hacer un par de pruebas. Digo, como para arrancar y no embarcarte en pagar una licencia, pagar un montón de dinero y después darte cuenta de que no, la verdad es que no tengo ganas de hacer chaos engineering, digamos, o caos en los microservicios. Después hay otras, pero son particularmente de una tecnología y no son generales. Gremlin es la opción paga, digamos. Creo que es la mejorcita de todas. Literalmente es Gremlin por la película de Gremlin. Qué bien. Bueno, acá pregunta Damián, ¿qué opinan de la idea de que los problemas del día a día son suficientes como para que valga la pena introducir más esta práctica? Sí, en realidad depende mucho del tráfico que tengas en tu aplicación. Algo que nos pasó es, teníamos una API que no recibía mucho tráfico, o parte de la plataforma no recibía mucho tráfico, por lo cual los problemas nunca aparecían, digamos, y para nosotros estaba todo más que bien. Cuando esa API o microservicio empezó a recibir más tráfico de muchos otros lugares porque la empezaron a consumir, empezaron los problemas, digamos. La latencia empezó a afectar muchas partes de la plataforma y la verdad es que cuando arrancamos para nosotros estaba bien. Hicimos una prueba de estrés y nada. Después empezamos a meterle cambios y ahí es cuando empezó a saltar la ficha de que quizás necesitamos hacer algo de manera aleatoria y no ser nosotros los que decimos, bueno, baja un pod, subí un pod, agregar más memoria, sacar más memoria. Ese tipo de cosas es como empieza a privar lo que a nosotros se nos ocurre y en vez de delegarle a una tool que haga ese tipo de pruebas. Esa es la gran diferencia, digamos. Bien, acá tenemos otra pregunta que es la última porque tenemos poquito tiempo. ¿Dónde está el umbral para hacer que caos valga la pena? Por ejemplo, si tengo una colección de stacks lamps, no sé si hay una inversión significativa. En realidad, o sea, si tenés un microservicio o dos, digamos, o una plataforma bastante acotada, capaz que no tiene mucho sentido porque no le vas a ver mucho la ganancia, digamos, porque son pruebas que quizás podés realizar, digamos, simular la latencia y demás. El problema es cuando empieza a complejizarse el modelo, empezás a tener múltiples microservicios en múltiples lenguajes de programación, múltiples tipos de base de datos. Ahí es donde empieza a cobrar sentido hacer chaos, y más si vos tenés 2, 3 APIs que interaccionan con un montón de otras cosas. Entonces, no te centres solamente en mi equipo maneja 2 APIs y nada más, sino pensarlo en el contexto global, digamos, de muchos microservicios conectados. Entonces ahí es cuando empieza a cobrar relevancia el uso del caos. Perfecto. Bueno, no tenemos más tiempo para preguntas, así que te voy a despedir. Muchísimas gracias por venir. Dale, un placer. Nos vemos el año que viene. Bueno, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa.